¿Se escucha y se ve? Sí. Pues yo escuché algo por ahí, pero no. Al principio, pero ya no. Y si silencias el micrófono como me dijiste ahora, ¿qué habías hecho? Pero lo tenía silenciado. ¿Se oye algo? ¿Qué Sí. es? ¿Qué se oye o qué? Pues yo no escucho, no sé No, los no, se demás. escuchaba. No. Yo creo que es que a la hora de compartir abajo, tienes que habilitar esas dos casillas para que compartas el sonido del computador ¿Cuáles directamente. dos? ¿Cuáles dos? Deja de compartir. Un momento. Stop share. Exacto. Ya. Entonces, cuando le das compartir, te sale una ventana. Inmediatamente te vas abajo y hay dos opciones. Que dice compartir Ah, sonido de la correcto, computadora. Sí. correcto, correcto. Qué pena, claro. Ah, Ya, listo. Correcto. Voy a volver a regresarlo entonces. And between the prisoners. eso, ahí ya. Listo, perfecto. Un momento. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves. And they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning. And between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day, a menagerie of objects crosses the walkway. Animals, and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that the prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Bueno, es claro si recuerdan cómo es la alegoría de la caverna, ¿no? Sin embargo, aquí falta en este videito, falta el final, que me parece muy importante y se los voy a relatar. Este muñequito que ha ido al exterior y ya conoce de dónde es el origen de las sombras,
que se reflejan en el fondo. Y es la idea que Sócrates quiere transmitir de lo que es el filósofo. El filósofo conoce la verdad, que es ese mundo de las ideas, y viene a transmitírselos a todos los simples mortales que estamos encadenados viendo esas imágenes, para decirnos que lo que nosotros estamos viendo y lo que creemos que es lo verdadero, no es lo verdadero y es un engaño. Sin embargo, no le hacen caso. No le hacen caso porque simple y llanamente los encadenados están disfrutando de esas imágenes. Y no hay nada más de satisfactorio o placentero que vivir en el engaño, ¿no? Y de que nadie lo saque a uno del engaño. Entonces, lo que hacen, en vez de pararle bolas al filósofo, al muñequito que vuelve, al que les está tratando de sacar del engaño, lo que hacen es más bien matarlo, porque los está perturbando, les está quitando esa comodidad que tienen ellos ahí como espectadores de lo que pasa en este mundo. Esto de todas maneras es un anticipo que hace el mismo Sócrates de su propio destino trágico, ¿no? Pues Sócrates es ese muñequito que sale al exterior y vuelve a Atenas a transmitirle a los habitantes, a sus compatriotas que están viviendo en un engaño, y entonces todos sienten que Sócrates le está moviendo el piso y lo ejecutan. Si recuerdan, pues la ejecución además es una ejecución muy sofisticada que tienen los griegos, y es que el condenado a muerte tiene que suicidarse. Le entregan un veneno llamado la cicuta para que él mismo lo beba. Digo sofisticado porque era una forma que tenían los griegos de evitar poner un verdugo. La misma víctima es su mismo verdugo, ¿sí? Porque pues evidentemente si ponen un verdugo, ese verdugo quedará siendo señalado todo el tiempo como una persona pues que de todas maneras, a pesar de que esté ejecutando una función pública, digámoslo así, de todas maneras no es nada agradable que le caiga a alguien esa estigmatización de ser el que es encargado de matar a los condenados. Bueno, evidentemente es que Sócrates y Platón, pues, que es el que transcribe el mito. Bueno, antes de decir lo que iba a decir, hay que aclarar una cosa muy importante. Esto lo llaman el mito de la caverna, pero esto no es un mito. Esto es una alegoría. Un mito es una cosa muy diferente. Un mito, por ejemplo, tiene como característica principal que no puede ser una creación de una persona individual con el objeto, pues, de un artista o de un literato con el objeto de explicar algunas ideas. Esta alegoría la creó el mismo Sócrates, o a lo mejor Platón, no sé, sabemos, de todas maneras, haya quien haya sido, no importa. La crea él mismo para explicar sus ideas, mientras que un mito es una inspiración, una revelación divina, una revelación que los dioses le hacen a los hombres. Los dioses le transmiten a los ancianos, a los antiguos de un pueblo, unos relatos imaginarios que hablan de la vida de los dioses, que hablan del mundo antes de que fuera mundo y del origen del mundo y del el sentido último de las cosas.
Entonces, el mito es no es una creación humana, sino divina, y además sirve como fundamento cultural, religioso y político de una comunidad. Entonces, todo el mundo sabe el mito, mientras que la alegoría de Sócrates, pues la conocemos por Sócrates, por su creador, ¿no? Mientras que el mito es, los griegos lo sabían todos, los mitos. Además, los mitos del origen del mundo griegos, pues eran otros, de los cuales inclusive el mismo Platón habla en otros de sus diálogos. Bueno, hecha esta aclaración que es importante, me parece a mí, ya veremos por qué. Paso a que miremos cómo está el cine en esta alegoría. Es evidente que pues Platón no conocía la técnica del cine, pero que si lo hubiera conocido, en vez de utilizar ese sistema primitivo de sombras chinescas, como llaman ese tipo de proyección, eh, hubiera utilizado el cine que se prestaba más inclusive para reforzar la idea de engaño que tienen los prisioneros cuando ven en el fondo las imágenes y para reforzar más esa idea de que el filósofo que está diciéndole que, que esas imágenes son un engaño, pues él es el que está mintiendo y más bien necesitan deshacerse pues, de ese tipo tan estorboso, ¿no? Recuerden que Sócrates se llamaba a sí mismo el tósigo, ¿cómo se dice ese? ¿Cómo es ese animalito que pica los caballos, hombre? Bueno, No. no recuerdo ahora. En todo caso, es evidente pues que ahí hay una, como dice André Bazin, una idea del cine implícita. Entonces, lo importante, la reflexión que yo he hecho sobre el mito, la alegoría de la caverna, es que ahí está, hay que mirar la relación que se establece, como la alegoría es un ejemplo, una alegoría precisamente de qué es la filosofía. Ahí lo que está mostrando es precisamente que la filosofía es lo contrario al cine. El cine es el que produce las imágenes, el que produce el engaño, el que produce, el que impide acercarse filosóficamente a las cosas, al mundo. Pero al mismo tiempo también está otra idea, es la idea de que el mundo es una gran película, es un desfile de imágenes y que lo que estamos viendo son imágenes que por supuesto responden, digamos, a una película que está siendo producida y dirigida desde el mundo del más allá de las ideas en el caso de Platón, por esa idea madre que es casi, digamos, el dios cristiano, la idea madre del bien, que la llama Platón del bien. Entonces, esa primera aproximación es lo que hay que tener en cuenta, que nosotros lo que estamos viendo y todo lo que vivimos y la historia de la humanidad y la historia del cosmos y del universo es una gran película. Pero sin embargo, lo importante es resaltar que Platón continúa, digámoslo, en esa misma aproximación que yo hablaba al principio de la persona común y corriente, del espectador pedestre, de que el cine y la filosofía son contrarios, son cosas que no tienen que ver o que si tienen que ver es como una relación de contrariedad. Y entonces, con eso concluyo lo de la alusión a la alegoría, en decir que la filosofía platónica
tiene un serio problema, que es una oposición entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia, porque Platón tiene esa misma idea de que la materia es mala y el espíritu bueno, y que en realidad de lo que se trata en esta vida es de liberarse de la materia y ser una especie de espíritu puro. Esa es una idea también muy de la filosofía oriental y de las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, en que el mundo es un círculo infinito en donde el espíritu, un círculo infinito de materia, en donde el espíritu se encarna en la materia y queda prisionero de la materia. De ahí el célebre aforismo o axioma antropológico de la filosofía platónica, que es cuerpo, materia, prisión del alma, espíritu. Y que entonces todo el universo es un eterno girar en donde el espíritu va reencarnando en la materia hasta irse liberándose después de haber cumplido varios ciclos y llegar ya después a un ascenso, a un sitio, no se sabe dónde, en donde todo es espíritu y bondad. Entonces, esa es la idea fundamental que quiero que tengamos en cuenta. Por tanto, pues, para Platón el cine es lo menos filosófico que hay. Luego, quiero hacer referencia brevemente a Aristóteles, el discípulo de Platón. Aristóteles le hace una corrección muy importante a Platón, en el sentido de que Aristóteles dice el mundo de las ideas. O sea, Aristóteles admite que hay dos mundos, el principio espiritual, el mundo del espíritu, y el mundo material, principio material. Pero lo que dice Aristóteles es que no es, como dice Platón, dos mundos separados y dos mundos. Bueno, él sí mantiene algo de la cuestión de la contrariedad, pero lo importante es que él dice que no están separados. Él dice que en las cosas mismas están las ideas, o sea, que las cosas son una unidad sustancial entre forma es un término aristotélico para decir idea, concepto, y materia. Entonces, las sustancias, que son todas las cosas que vemos, digamos, las imágenes que Platón habla, son una unidad entre forma y materia. Eso es la famosa teoría hilemórfica de Aristóteles. Hile es materia en griego y morfe es forma. Entonces, esto le permite por lo menos a Aristóteles en la poética decir que la poesía, que en el caso de Platón sería como el cine, pues por lo menos el cine humano, el arte de los que hacen los humanos, porque en realidad me faltó decir, el arte para Platón es una copia de la copia, una imagen de la imagen. Es decir, digamos lo que para Platón hay dos cines. El cine de la gran película del mundo, el cine que se produce desde el mundo de las ideas y que es lo que nosotros consideramos como mundo sensible, y el cine humano, que sería el arte. Es decir, para Platón el arte es copiar el mundo sensible, una copia del mundo sensible, la pintura, la escultura, la misma literatura y la poesía para Platón era copiar las cosas que se veían en la naturaleza, en el mundo, en el cosmos.
Entonces, el cine humano también para Platón es lo más inferior de todos. No tiene pues ninguna categoría, digamos, digna de sabiduría y de algún tipo de importancia. Mientras que Aristóteles dice en la poética que la poesía es más filosófica, o más filosófica que la historia. Es decir, que la historia sería simplemente eso que Platón llama arte, que es la reproducción del mundo sensible y de las imágenes que se ven, y que la poesía tiene algo ya de más filosófico, porque, eh, bueno, está las teorías aristotélicas del arte, en el sentido de que el arte también funciona en el nivel de lo que llama él la verosimilitud, en el nivel de lo que debería ser, y por tanto entonces hay una cierta aproximación del arte, y por supuesto pues poniendo al cine dentro del arte, más filosófica que la mera historia. Pero sin embargo, pues Aristóteles conserva la jerarquía platónica en el sentido de que la filosofía es el máximo, o sea, es que es el medio de conocer la verdad de las cosas. Un tercer momento que quiero hacer referencia es ya a la filosofía y a la teología medieval. Todo el mundo sabe que la filosofía en el medioevo fue todo el tiempo utilizada al servicio. Por eso los medievales decían, la filosofía es una anchila, una sirvienta de la reina y de la ama teología. ¿Por qué? Porque en el medioevo se vuelve a retomar aquella idea que hablé del mito. Es decir, que en el medioevo se toma ya, o sea, se pone la filosofía en función de reflexionar sobre el mito. ¿De cuál mito? Del mito judeocristiano. Es decir, de los relatos bíblicos. El judeocristianismo considera que los relatos bíblicos son transmisiones y revelaciones que hace Dios a los hombres, y que por tanto no son, pues, son mitos fundacionales, y que la filosofía lo que debe hacer es reflexionar sobre eso. Ahí entonces, ¿cómo aparecería, digamos, dentro de la teología cristiana y especialmente la medieval, el cine? Ustedes saben que San Agustín habla en La Ciudad de Dios, es el primer, digamos, filósofo de la historia. Y precisamente lo que dice San Agustín es que, pues no lo dice explícitamente, pero está esa idea implícita. La historia es un gran drama, un gran drama cuyos dos personajes principales, el héroe y el antihéroe, el héroe y el villano, Cristo y el demonio, y que el drama de la historia es la lucha entre los cristianos, o sea, los afectos a Cristo, y los enemigos de Cristo, o sea, los amigos del demonio. Y que esa es su principio y su final. Al principio tenemos al creador de esa gran drama. Acuérdense en que de ahí tomé yo el título. Hola. De ahí tomé yo el título de mi libro, el famoso drama u obra de teatro de Calderón de la Barca, que se llama El Gran Teatro del Mundo.
en esa medida lo que Calderón habla y en eso Calderón es un autor profundamente cristiano y medieval, a pesar de que ya es de la época del barroco. Sin embargo, recoge la teología cristiana, en que Calderón dice que el gran creador del teatro del mundo es Dios, y es evidente, es, digamos, el director de la película. Pero además hay otro punto fundamental dentro de la teología cristiana, que es el que me parece ya clave para mí, y es el final de la película, porque el final de la película no es como el final de la película aristotélico y platónica, sino que según la teología cristiana, el final será un apocalipsis, o sea, una revelación y al mismo tiempo un juicio final y al mismo tiempo, esto es lo fundamental, una resurrección de la carne. La idea de resurrección de la carne está también reflejada en ese otro concepto de la teología cristiana, que es el concepto de cuerpo glorioso, cuerpo glorioso. Por ahí inclusive en estos días vi un ensayo de este filósofo contemporáneo italiano Giorgio Agamben, que se llama El cuerpo glorioso, muy interesante, muy simpático, además un poco irónico. La idea del cuerpo glorioso es que al final de la historia y después del juicio final y del fin del mundo, la materia no desaparece, no desaparece. Es decir, para la idea de la teología cristiana, la materia es buena. Es la materia lo que pasa es que es inferior al espíritu. Y lo que pasa es que la materia se va a espiritualizar. Esa es la idea del cuerpo glorioso. Por supuesto que eso es bien complejo y difícil de reflexionar sobre eso, pero la idea del paraíso, del mundo, del cielo cristiano, es de seres de todas maneras con una especie de materialidad espiritual, ¿sí? Es decir, porque es la idea de que la materia no es mala ni digamos, desechable, como en la filosofía platónica y en la filosofía oriental, porque la materia la creó Dios y todo lo que creó Dios es bueno, ¿sí? Y por tanto, entonces, Dios no puede hacer algo que después lo va a descartar, digámoslo así. Entonces, ese punto me parece clave para que lo tengamos en cuenta en la reflexión ya final de lo de que es en el cuerpo glorioso, la transfiguración o redención o resurrección de la materia y de la carne. Pasemos entonces ya a la parte final, que es la filosofía moderna y específicamente a Henri Bergson. Bergson, decíamos que utiliza también el cine como lo utiliza Platón para poner un ejemplo que le sirva para explicar conceptos filosóficos. En el caso de Bergson, lo que él explica con el mecanismo cinematográfico, lo llama él, es la razón humana, el intelecto, cómo funciona la razón y el intelecto. Bergson dice que el intelecto funciona como una cámara cinematográfica, es decir, que nosotros vemos el mundo exterior, las cosas que se mueven, y lo que hace el cerebro,
y la mente es tomar fotos instantáneas de esas cosas. Y esas fotos instantáneas son lo que se llaman los conceptos. Entonces, aquí es importantísimo diferenciar y recordar la diferencia entre lo que es un concepto y una imagen. Una imagen es, pongamos el ejemplo clásico, un ejemplo bien manido y traído pues por todo el mundo. Un perro, uno ve un perro y esa es una imagen del perro, porque es un perro particular, concreto, que tiene nombre propio, que tiene un dueño propio, que es de una raza diferente a la raza de los otros. El otro es otro perro diferente también. Lo mismo pasa con los seres humanos. Uno es Juan, el otro Pedro. Cada uno somos entonces la imagen concreta y material del concepto. El concepto no es múltiple, no es material, no es movible, sino que es uno, espiritual y estático, podríamos decir, que es el concepto de perro, que es la idea de perro, que es lo que la mente se forma después de haberlos visto los perros particulares y que sirve, esa idea sirve para todos los perros del mundo. Entonces, Bergson dice, esa formación de conceptos precisamente son fotografías, porque es poner el perro, la imagen de perro que se mueve y que está en el mundo, ponerla fija y fijarla en el cerebro. Entonces dice Bergson, luego el cerebro fija, por ejemplo, la idea, el concepto de perro y le junta otros conceptos más y forma lo que se llama en filosofía y en lógica juicios. Y los juicios con otros juicios forman un gran discurso y ese discurso es un discurso racional que da la idea de movimiento, pero dice Bergson de un falso movimiento, porque lo que está es funcionando como el cine. Ojo que estoy hablando, yo no sé si acá habrá gente joven que no conoció cómo funcionaba la técnica del cine, porque Bergson está haciendo referencia específicamente a la cinematografía analógica, no digital, pero de todas maneras, el cine analógico funciona con fotos una tras otra rápidas. La cámara cinematográfica es una cámara fotográfica que va tomando fotos a 24 fotos por segundo y que luego al pasarse por un proyector, esa cinta donde están esas fotos, reproduce el movimiento que se ve en el exterior de lo que se está tomando la foto. Entonces, dice Bergson, eso es un falso movimiento porque en realidad se está generando movimiento de algo estático. Él dice que así funciona la razón, el intelecto, pero él dice, esa es una razón científica, digámoslo así. Aquí yo hago referencia a una diferencia que hace San Agustín muy importante. San Agustín dice, y creo que está implícita también en la filosofía bersoniana, que dice la razón tiene dos caras, tiene dos funciones. Tiene una función práctica, que es la función de la ciencia y de la tecnología, y una función sapiencial, una función que es la función de la filosofía y de la teología. Entonces, Bergson dice que la razón práctica de San Agustín, pues que está diciendo que es utilitaria, es la razón científica y es la razón para él cinematográfica. Mientras que Bergson habla de un concepto fundamental que es el de intuición, que es diferente al de la razón, y en el cual, dice Bergson,
podemos dar razón, entre comillas, del movimiento de las cosas. La intuición es la vía que llama San Agustín sapiensal. ¿Cuál es la gran, y este es digamos, la piedra angular de toda la reflexión sobre cine y filosofía, la gran intuición de Bersón, de Henri Bergson, de la filosofía de Bergson? Es lo que él llama, Bergson es un filósofo preocupado por el problema del tiempo, del movimiento y del tiempo. Bergson dice que la filosofía clásica, tanto la filosofía platónica, aristotélica, como la filosofía medieval, no pudieron resolver ese problema de qué era el tiempo en realidad. ¿Por qué? Porque la idea de tiempo que tiene la filosofía clásica y los antiguos, dice él, es una idea simbólica, es una idea, es un tiempo, es una idea que racional y por tanto espacial, es trasladar un asunto temporal a el espacio. Eso se explica fácil es con el ejemplo del reloj. Bergson dice que es la idea, lo que consideran tiempo los antiguos es simplemente la medida del tiempo, pero no el tiempo mismo. El reloj no es el tiempo, ni el movimiento del reloj tampoco es el tiempo. El reloj mide el tiempo. ¿Y cómo lo mide? Mediante una forma espacial, es decir, una aguja, que es una cosa que se mueve en el espacio, en lo que llaman el cuadrante del reloj, donde están los números, y el desplazamiento de la aguja de un número a otro mide un transcurso de tiempo, pero eso no es el tiempo, ni tampoco el movimiento de la aguja es el tiempo. Dice Bergson, el tiempo es otra cosa. El tiempo es duración. Ojo, que este es el concepto clave de la filosofía bersoniana y el que sirve para entender después todo lo que va a decir Gilles Deleuze sobre el cine y la filosofía. Es que el tiempo es duración. A ver, es decir, esa duración del tiempo la intuimos, no la podemos, digamos, conceptualizar. O si la conceptualizamos como una especie de concepto móvil. Pero de todas maneras uno intuye que hay un tiempo más allá que el tiempo de los relojes, más allá que el tiempo del desplazamiento de uno en el espacio, que lo que hace, ese tiempo lo que hace es durar, cambiar y durar y mantener ese cambio todo el tiempo. Es un cambio que dice Bergson cualitativo, no cuantitativo, es cualitativo. Entonces, esa idea del tiempo como duración y no del tiempo como movimiento en el espacio es la que ya retomará Gilles Deleuze en sus estudios sobre cine. Pero antes de pasar a Gilles Deleuze, podríamos decir que bueno, no, pasemos a los estudios de cine de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze escribe en 1984-87 dos libros que se llaman Estudios sobre Cine 1, Imagen, Movimiento, y Estudios sobre Cine 2, Imagen, Tiempo. Estos dos libros lo que se debieran haber llamado era más bien Estudios sobre la filosofía bersoniana, Estudios sobre la filosofía de Bergson. Por supuesto que son sobre cine, pero lo que hace ahí Gilles Deleuze es entender el cine en clave filosófica. ¿Qué dice Deleuze? Deleuze dice que
que la duración de Bersón, o sea, el tiempo puro, es una imagen, movimiento, y es una imagen tiempo. A ver, para explicar más o menos otra vez la idea de movimiento en Bersón y que nos puede servir para entender lo de la idea del tiempo. Si yo tomo este vaso, por ejemplo, ustedes ven un vaso ahí, ¿sí? Y lo traslado de un punto al otro, hay movimiento, pero hay también un móvil, que es el vaso, que se traslada de un punto al otro. Bersón dice, en realidad el movimiento no es ese desplazamiento de un móvil en el espacio. En realidad, el móvil no existe. No existe un móvil en el mundo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque este vaso, él mismo es también movimiento, porque él tiene una composición atómica que se está moviendo todo el tiempo al interior de él mismo. Y la mesa sobre la cual yo voy a desplazarlo de un punto a otro también se mueve. Y yo también me estoy moviendo. Todos hacemos parte, tanto el vaso, la mesa como yo, de un mismo movimiento universal. Entonces, ¿dónde queda el móvil? No hay móvil. Todo es movimiento, todo es movimiento. Y esa idea de que todo es movimiento es lo que llama Bersón imagen. Imagen. Esa idea de que todo es movimiento es la idea de que las cosas, de que el ser de las cosas es duración, tiempo. Ese movimiento es un movimiento en el tiempo, pero no, no sobre el tiempo, sino que es el mismo movimiento del tiempo, pero del tiempo como duración. Yo no sé si se entiende, pues a veces es complicado, a veces no. Entonces, dice Deleuze, el universo, todo, son imágenes en movimiento, son imágenes tiempo. Deleuze tiene una explicación fundamental que dice, son imagen guión movimiento, imagen guión tiempo. Si ustedes ven los libros, los que conocen el libro, los libros, el título es así, imagen guión movimiento, imagen guión tiempo. No es imagen de el movimiento, no es imagen de el tiempo, sino que, porque si sería imagen del movimiento quiere decir imagen de algo que se mueve. No, es una imagen que se mueve, que ella misma es movimiento. O que si fuera imagen del tiempo, el reloj es imagen del tiempo. Pero no es el mismo, no es una imagen tiempo, una imagen que, o el tiempo como imagen, digámoslo pues así, en esa medida. Entonces, es tiempo puro, la duración es tiempo puro. ¿Sí? Entonces, concluye Deleuze diciendo que todo es movimiento, todo es tiempo, todo es una gran película metafísica que él llama metacine, metacine. Es decir, en conclusión de Deleuze, siguiendo pues los postulados bersonianos, todo es cine. Esa es más o menos pues hasta ahí la idea deleuziana. Yo quiero pues terminar con una pequeña conclusión para que ya después pasemos a mirar tres fragmenticos de películas. ¿Cuánto tiempo llevo, Wilson? Más bien, 1 hora. 1 hora, hijo de madre. ¿Tú qué dices? Pues podemos de pronto ver los Sí, fragmentos. sí, claro, porque la aplicación es muy chévere, la que haces Bueno, ahí en tu libro. sin embargo, termino.
Deleuze es un filósofo posmoderno. Por tanto, yo los llamo a los posmodernistas ultramodernos, porque es un filósofo que de todas maneras se mantiene dentro del plano, lo que llama el plano de la inmanencia, y por tanto es un filósofo ateo. Deleuze dice en su libro, al final de su libro de Imagen Tiempo, que lo que ha pasado es que se ha perdido la fe en este mundo, que era la fe marxista. Recuerden que el marxismo, de todas maneras, a pesar de ser materialismo, tenía un elemento religioso, que era esa idea de que en el futuro viviremos en el gran paraíso comunista, en esta tierra, un reino en esta tierra, el reino de este mundo sería de esta tierra. Entonces dice que se ha perdido esa fe, la fe marxista, pero también se ha perdido la fe cristiana a raíz del nihilismo, de la secularización, de la muerte de Dios, etc. Entonces él propone, como posmoderno ateo que es, un cine que permita recuperar la fe en este mundo. El posmodernismo, considero yo, es un desarrollo del mismo marxismo. O sea, es el marxismo abandonando sus elementos religiosos y por tanto el marxismo en su materialismo más puro. Sin embargo, yo creo que Deleuze cae entonces en el error contrario al platonismo. Ya no es como Platón de que la materia es mala y el espíritu el bueno, sino que es el espíritu el malo y la materia la buena. Yo no sé si ustedes conocen un aforismo de Michel Foucault, que es precisamente compañero de batalla filosófica de Gilles Deleuze, que dice que ya no se puede hablar del cuerpo prisión del alma, sino al contrario, del alma prisión del cuerpo. ¿Sí? Y entonces por eso se hace toda una crítica de Foucaultiana, y el mismo Deleuze también la retoma, de todo lo que se llama el saber como poder, el saber como ideología, etc. Entonces, es un intento pues de reivindicar la materia y la inmanencia, el plano de inmanencia. Yo pienso que lo que hay que hacer, y es lo que estoy tratando ya de hacer como en la segunda parte del libro, de otro libro, ¿no? En donde lo que se trate de hacer no es ni la reivindicación de la fe en este mundo del posmodernismo, ni la reivindicación de la fe en el otro mundo del platonismo, sino la reivindicación de la fe en los dos mundos, que es la verdadera teología y la filosofía cristiana, que es la idea que está implícita en el cuerpo glorioso, porque el cuerpo glorioso muestra que no solo se puede tener fe en este mundo, sino también que esa fe en este mundo puede llevar a una fe en el otro mundo. En esa medida, pues, que concluyo que es una, digamos, filosofía del cuerpo glorioso como materia espiritualizada, como transfiguración, como la idea, por ejemplo, de la ascensión de Cristo al cielo, es la idea de que el Cristo resucita en cuerpo y alma, o la idea de la asunción de María también, que María sube en cuerpo y alma también al cielo. Entonces ya pues es de todas maneras algo que me tocará escribir, ¿no? La segunda parte. Eso dejo ahí esta primera parte, ¿no? Ya pues como te digo, no sé si miramos los fragmentos de las películas. Sí, claro, sí, sí. Puede ser uno o dos y ya luego le damos Exacto. espacio a los asistentes. Yo traje
tres, pero vamos a ver si nos alcanzamos a ver por lo menos dos. El primero podría ser un fragmento de la película de Wim Wenders, El cielo sobre Berlín. Esta película, así muy brevemente, ¿de qué trata? Trata de unos ángeles ateos que vagabundean por la ciudad de Berlín. Ángeles ateos, ¿en qué sentido? La palabra ángel quiere decir mensajero de Dios. Estos ángeles son unos ángeles posmodernos, los llamo yo. Además, ustedes verán la forma de vestirse y todo. Esta película, yo ya no me acuerdo, como del año 80 y pico, no sé. Su forma de vestir es de pura vestimenta por moderna, con colita de caballo, con unos abrigos largos, etcétera. Entonces, como son ateos, han perdido la referencia a la trascendencia de la divinidad, pues vagan sin sentido por Berlín. Además, ya no, el sitio preferido de ellos no es como los, digamos, ángeles creyentes, aunque los ángeles no son propiamente creyentes, tienen la certeza absoluta de que Dios es lo que es. Pero los, digamos, como los ángeles cristianos o judeocristianos o inclusive musulmanes, ya el sitio preferido no son los templos, las iglesias, sino las bibliotecas. Porque es que el ángel es un intelectual puro. Dice Santo Tomás, el ángel es un espíritu puro. El ángel solo ve conceptos, no imágenes. O si ve imágenes, el ángel también él mismo es una especie de cuerpo glorioso. La teología clásica y medieval habla de cierta materialidad etérea o no sé qué de los ángeles. Entonces el ángel simplemente no necesita de los sentidos y de la materia para ascender a los conceptos espirituales. Entonces, miremos este pequeño fragmento de 4 o 5 minutos del cielo sobre Berlín para que veamos una cosa interesante sobre cómo ve el ángel las cosas. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Bueno, antes de empezar, les termino cómo termina la película. La película es que este ángel que ustedes están viendo ahí, ¿sí se ve? Sí. Como ya ha perdido su sentido metafísico, trascendental, escatológico, del más allá del cielo, termina buscando algo que por lo menos le rememore ese mundo de la gloria celestial y lo que único que encuentra, con razón además, es el amor. Entonces se enamora de una mujer humana y por tanto deja de ser ángel y baja a la tierra. Es un ángel caído que cae a la tierra y digamos como que se encarna en una persona y entonces ya él empieza a, a tener pues la relación amorosa con esta mujer con la que finalmente creo que se casa con ella. No, tal vez no llega hasta allá. No es un final feliz como estas películas de Hollywood que se casaron y vivieron felices, pero sí es un final agridulce en el sentido de que deja abierto el sentido de que se conocen y que podrán ser pareja. Entonces miremos pues esta escena de la biblioteca.
Berit, Haaretz, V'Haaretz, Hayeta, Tohu Vabohu, Nächtens will ich mit dem Ehereigen über meine Augen an ihr Kind. Wenn er plötzlich fragte, schaust du Eden? Und ich müsste sagen, Cassia, Eden brennt. the angel of solitude and tears, who shows forth the unity of the Erschienen Cassia's als der Herr, also everyone praises to the active structural investigations, molecular cloning provides DNAs of absolute sequence purity for application as hybridization works in many other areas of molecular biology, including Hola, ¿aló? Hola Andrés, sí, escuchamos. Perdí la imagen. Ah, ya la tengo. ¿Se vio y se escuchó bien? Sí, no había subtítulos, pero me imagino que es que no debería No, haberlos, no. porque claro. No. Por ahí empiezo. Exactamente, el ángel capta es las cuestiones espirituales, lo que está pensando la gente. ¿Y qué está pensando la gente? Lo que está leyendo. Entonces, el texto, el diálogo que llamamos nosotros en cine, es la lectura de la gente que está en la biblioteca. Hay que ver ahí también, señalar otras dos cositas interesantes, que es que los únicos que ven los ángeles son la cámara. No sé si se dieron cuenta que algunos de ellos miran hacia la cámara y como que sonríen. Y los niños también. ¿Por qué muestro este pedazo? Porque creo que hay una buena imagen sobre lo que es la intuición bersoniana. Cuando él coge el lápiz, lo que él coge no es el lápiz material, porque ustedes ven que el lápiz material queda ahí sobre la mesa, sino que él coge el concepto y el concepto móvil del lápiz, que es lo que el ángel ve, ¿sí? La esencia, la parte, digamos, espiritual, pero espiritual en el sentido bersoniano, es decir, espiritual material. Digamos que coge el cuerpo glorioso del lápiz, ¿sí? Es decir, el espíritu con la materia espiritualizada del lápiz, que además se mueve. Es por eso que pues, quería mostrar esta partecita, porque creo que es una buena imagen de esa idea de la imagen bersoniana de móvil, de la materia espiritualizada, ¿sí? En ese sentido. Y los niños, ¿por qué los ven a los ángeles? Porque el niño tiene mucho más capacidad intuitiva que el adulto. El adulto tiene más capacidad de razonabilidad, de razón, o por tanto más capacidad científica y menos capacidad filosófica que el niño. El niño usa mucho más la intuición que la razón, que no la tiene todavía muy desarrollada, ¿no? Bueno, miremos la mujer del animal, el fragmento de la mujer del animal. Ahí fue el diablo aquí. Un momento. ¿Cómo quito esta? Ya que dejando de compartir.
Ok, no sé. Es que no había parado de compartir, espérate. Ah, sí, 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 ahí está. No, pero es que la tengo es maximizada. Ay, fue el diablo. Aquí, ya me acordé. Ya. Bueno, creo que todos deben saber, La mujer del animal es una película de Víctor Gaviria, la última que él hizo hace ya como también como 2, 3 años. Entonces miremos, vamos a ver el final de la película. Bueno, les cuento de pronto para los que no la han visto o para los que han visto la recuerden. La mujer del animal, la historia es una historia de una mujer de los barrios populares de aquí de Medellín, una mujer real que le contó la historia a Víctor de su vida, o parte de su vida, no de su vida, sino parte de su vida. Y es que ella cae, digamos, en las garras del matón del barrio, del que el jefe de la banda, llamémoslo así, que es un matón, y él la pone, la tiene pues absolutamente subyugada porque la quiere hacer su mujer y su, digamos, objeto sexual y también madre de sus hijos. Y la mantiene prácticamente en una choza, porque pues él no le interesa sino el aspecto, digamos, sexual con ella y los hijos que pueda ella tener, pero ella no es sino como una especie de instrumento. Entonces, bueno, veamos el final precisamente, que es la liberación de ella. ¿Cuánto lo diste cuenta mía? No, yo no sé bien, yo no tomo cuando estoy trabajando, ya estoy bien, pues, chula. ¿Estás haciendo diario? Aboname. Andrés, estamos escuchando, pero no estamos viendo. María. ¿No se escucha bien? No, estamos escuchando, pero no vemos. Tenés que compartir. Un momentico, perdón. Ay, pero se me perdió el... Espérate un momentico. Dale. Qué trío de Ahí sí. culonas. Listo, perfecto. El revolvión a estas hijueputas. Por supuesto, todo que ese es el animal, ¿no? ¡Mataron el animal! ¡Mataron el animal! ¡Mataron al animal! ¡Doña Gloria, mataron al animal! ¡Mataron al animal! ¡Mataron al animal! ¡Mataron al animal! ¿Qué pasó, Oscar? Mataron al animal. Doña Mariela, mataron al animal. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, mi muchacho! ¡No, Dios mío! ¡No, por qué no! ¡No! ¡Vaya, Julia, vaya,
Gracias te doy, Señor, por haberme escuchado. ¿Por qué mataron a ese hijo de puta? ¿Qué le hizo tanto daño a la comunidad? Porque no le decían nada a la camanada de hijueputas cuando estaba vivo. Perros y perras, hijueputas. Ay, Dios mío. ¡Que hay un disgusto, hijueputa! ¡Respete al parido! ¡Viva la muerte del animal! ¡Viva los animalitos! Ellos no son los hijos del animal. Esos son mis hijos. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, señor. Ya. Ese final es magistral a mí, siempre que lo veo, me parece una obra maestra. Inclusive yo lo llevo a comparar con el final de la Estrada de Fellini, que es uno de los grandes finales de la historia del cine. Yo no sé si se alcanza a percibir cuando ella se acerca como a escuchar, como al cadáver, ella se acerca al cadáver y como para tratar de escuchar a ver si de todas maneras, si es verdad que se murió del todo. Ella alcanza a decir suavemente, dice, gracias Dios mío, porque me has escuchado. Yo esta película le hice una interpretación teológica y por tanto simbólica. A mí esta película va más allá de las simples explicaciones sociológicas o políticas de los problemas de la relación de género, del machismo, etcétera, para trascender a un ámbito y a un plano metafísico y que tiene que ver ya más con el mundo de lo mítico y de lo religioso. Y por tanto, entonces, a mí me parece que la figura del animal es ni más ni menos que el demonio, ¿no? Ella es una mujer que cae en manos de un ser demoníaco, pues si por lo menos no es el demonio, por lo menos es un ser demoníaco. Es el mal casi que en su pureza. Uno ve que ese personaje del animal es un personaje monolítico todo el tiempo, que no tiene en ningún momento un acto de
de ternura, de amor, nada que le dé un rostro más humano, simplemente es un malo, un verdadero malo. Digámoslo con la palabra precisa, un hijo de puta. Entonces, me parece que la película llega a ese punto y precisamente la liberación de ella, de las garras del animal, nunca podrá ser, ni nunca lo podrá lograr, por medios políticos o por medios, digamos, terrenales. Ese problema no lo resuelve ni el bienestar familiar, ni la fiscalía, ni el gobierno de Uribe, ni el gobierno de Petro, ni nada de eso. Es un problema que está más allá. Y lo interesante es que ella, de alguna manera, digamos, intuitiva, de una gran intuición, se da cuenta que el único que la puede salvar es Dios. Entonces, por eso ella, en varios fragmentos de la película, ella, el único recurso que le queda para liberarse de ahí es rezar y pedirle a Dios. Y por eso es que al final dice: gracias, Dios mío, porque me has escuchado. Gracias, Dios mío, porque me has escuchado. Yo tengo en el epígrafe el epígrafe del libro, una frase de Borges, de Jorge Luis Borges, que yo creo que se aplica perfectamente a Víctor Gaviria en esta película. Dice: la verdadera esencia de la obra de un escritor suele ser ignorada por este. Platón dijo que los poetas son amanuenses de un Dios que los anima contra su voluntad, contra sus propósitos. Víctor, por supuesto, es un director, como lo es, posmoderno y ateo. Víctor no tenía ninguna intención de hacer una película que tuviera una referencia teológica cristiana. Sin embargo, creo yo, como buen artista que es, recibe esa intuición y esa inspiración que hace referencia a ese mundo cristiano de la teología y de la metafísica y de la trascendencia, y que está muy bien expresada ahí. El autor de una obra, el artista, casi siempre es muy... es tal vez como dice alguien por ahí, el último intérprete de su propia obra, porque yo también que he hecho algún tipo de incursiones en el arte, uno termina poniendo en su obra cosas que nunca pensó, que seguramente intuyó, pero que nunca pensó. Yo creo que además esa es la inspiración, ¿no? Que la inspiración es que uno responde a voces y cosas más allá de lo que uno piensa y lo que uno inclusive cree. Entonces, en esa medida, pues, esa es la forma de interpretarla. Yo no sé si dejamos ahí, Wilson, yo creo que, ¿te parece? Sí, no, buenísimo, para que conversemos, ¿no? Con los asistentes, sí, claro. Guarán, entonces puedes abrir los micrófonos, como se dice, y tal vez por ahí Natalia, creo yo que tiene algo. Natalia, ¿Los abro todos o voy habilitando según pidan palabra? Eso sí, según vayan pidiendo la palabra. Entonces voy a habilitar chat por si piden palabra bueno, por el chat o alzando la manita. O quieran participar por ahí. Natalia es, sí, participa pues en nuestro grupo y creo yo que tiene algo. Ya voy. Listo, ya se puede desmutear, Natalia. Listo. Andrés,
Hola, Natalia. Hola, muchas gracias por esta charla, donde nos hace ese recorrido pues, que vemos en el libro, digamos, de una manera ya mucho más cercana. Y podríamos decir, pues, cuando disfruté también, digamos, como la lectura del mismo, especialmente ese capítulo de Pedro Manrique Figueroa, ese diálogo me pareció lleno de humor, también de un gran sentido pues, filosófico, que finalmente es la pregunta por la existencia, una de esas eternas preguntas filosóficas. Y creo que justamente la gran película del mundo nos lleva a esas grandes preguntas que existen desde la antigüedad. La existencia, el bien y el mal, y que de alguna manera también están ahí recorriendo los diferentes capítulos del libro. Entonces, esto es más como la conclusión que me queda de esta charla, y es, bueno, el autor de la gran película del mundo, sí, es Dios. Pero podríamos mirar, a mí me gusta mirar las cosas como también desde los fractales. Entonces, la gran película del mundo se pregunta por la existencia, por el bien y el mal. También cuando se suele hablar de un autor, muchas veces hay quienes dicen, un autor está trabajando siempre, digamos, lo mismo en la trayectoria de su vida. O sea, es un libro que está como reelaborando y reelaborando, ¿cierto? Así también podríamos decir que pasa con el cine, si lo lleváramos como a lo fractal, ¿cierto? Cada obra está hablando tanto de esas grandes preguntas y en últimas de esos dos grandes temas de la vida, bien y mal, eros y thanatos, ¿cierto? Es como podríamos decir que esos son, digamos, los grandes temas que nos lleva finalmente el cine. Y yo diría, pues me atrevería a hacer la afirmación contraria a la que hiciste al principio. Yo no pienso que cine y filosofía tengan una relación de tensión y de contrariedad. Antes me parece que ahí está, pues el cine y en general, pues pienso que el arte nos lleva a las grandes preguntas de la existencia, preguntas que no hemos podido resolver, pero que nos generan precisamente reflexiones, estar cuestionándonos y sobre todo, digo yo, las artes narrativas, el cine como parte de ellas. Entonces, ¿cómo nos confronta? Pues yo siento que en el cine encontramos todo. Cuestiones filosóficas, cuestiones psicológicas, cuestiones sociológicas, etc. Esa es como esa invitación a dejarnos incomodar por el cine. Creo que esa es también la postura del filósofo, precisamente no se queda ahí en la caverna, con lo que yo hay en la caverna, sino que es ese asombro, esa postura de curiosidad y finalmente de incomodidad ante el mundo. Sí, pero me preocupas que digas que yo sea el que diga que el cine y la filosofía están en contradicción. No, al principio, exacto, como al principio, cuando nos introduces a Platón, digamos, cómo está esa tensión entre pues, cine y filosofía. Pero, sí, pues espero que haya quedado claro el mensaje de que el cine es bien filosófico y la filosofía bien cinematográfica. Esa es la idea mía, ¿no? Ya cuando introduces a Bergson.
Exactamente. Entonces, en esa medida, ¿no? Eh, eh, cuando me preguntas, me recuerdas algo. No sé, pues, si tenga que ver relación directa con lo que quieres saber y que preguntaste, pero yo me acuerdo en la época de los cineclubes y por allá en los años 70, 80 y todo eso, la gente le decía a uno, ay, es que a usted le gustan las películas con mensaje, a mí no me gustan las películas con mensaje, ¿sí? Como si, como si dijeran lo que dije al principio, o sea, que lo bueno de las películas es que no tenga que ponerlo a uno a pensar, que no le planteen eso que dices tú de las grandes inquietudes, de las últimas preguntas, sino que al contrario, le anestesien a uno eso, o sea, que sea como una especie de droga, que lo saquen a uno de este mundo de preocupación y de pensamiento y de raciocinio y de todo eso, y lo pongan a volar en la fantasía y todo eso. Pero yo me ponía a pensar y yo dije, eso es una falacia porque no hay película sin mensaje. Ninguna película podré usted encontrar que sea carente de mensaje. Hasta la película más idiota, más El Chavo del Ocho, tiene mensaje. ¿Sí? Puede que sean mensajes supremamente superficiales y banales y todo eso, pero lo tiene también. Y si va uno a ver en el fondo, el mensaje banal y superficial tiene que ver con los contenidos ya más trascendentales y difíciles, ¿cierto? También eso tiene que ver con lo que es el cine, sobre todo el cine moderno y de vanguardia, y llamado cine experimental, y en general el cine, el arte, perdón, el arte moderno y posmoderno y vanguardista. Que, pero pongamos el caso del cine, que es muy entendible y muy fácil. Hay películas que son como precisamente un sueño. Por ejemplo, el perro andaluz de Luis Buñuel. Y películas que aparentemente no tienen mensaje, no tienen pensamiento, no tienen ideas, sino más bien que son pura imaginación y todo eso. Y lo que pasa es que la idea, el pensamiento de esa película es precisamente que es una película que no tiene pensamientos, ideas, etcétera. ¿Sí me entiendes? Digamos, la imaginación pura en el cine y en el arte no se puede lograr. Siempre, el ser humano siempre va a tener juntos el concepto y la imagen. Lo que pasa es que en el ámbito de la filosofía, el concepto resalta y en la imagen y la parte de la imaginación queda como subyacente. Y en el caso del cine, lo que resalta es la parte, y en el arte en general, la parte de la imaginación y la parte racional queda subyacente, pero eso siempre va unido, pues, porque es que no somos ni ángeles, puro concepto, ni animales, pura imagen, sino somos una especie de animal angelical. ¿Sí? Precisamente una de las partes que más me gusta de tu ensayo, pues porque me dio como otra perspectiva esa, la mujer del animal, es cuando, claro, hay un momento de clímax, pues ya uno está harto pues de las actuaciones de este tipo, y la mujer agarra el cuchillo y uno es como, pues que lo mate ya, pues, que lo mate. Ya, sí, esa es otra liberación radical, ¿cierto? Sí. Que es matarlo, que es la liberación, digamos, ética, que en este caso sería antiética, ¿no? Claro, pero ahí demuestras tú muy bien que ese personaje que es casi un ángel, pues, o un personaje muy cercano a la santidad, opta por no caer pues en la vulgar venganza, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, se ratifica pues en su santidad. En ese sentido también pienso mucho en esta película Matar a Jesús, ¿no? Como la película
Ajá. nos lleva, ¿cierto?, a la venganza y pues, al final la pelada como que no cae en esa, no quiere quedar al mismo nivel del asesino, ¿no? Correcto, correcto. Y él prácticamente se redime, ¿no? Se arrepiente, claro, en cierto sentido, al final, y da esa posibilidad también del arrepentimiento. Recuerda que el demonio es un ángel, ¿no? También. Caído. A ver, no sé, de pronto alguien quiere participar, comentar. Está habilitado el chat, ¿cierto, Arán? Sí, Y la señor. manito también está ahí, ¿no? Sí, tienen ambas opciones para... Sí. Volviendo a este ensayo de La mujer y el animal, una nota es como de las pocas notas de pie de página que he disfrutado, o que sí, generalmente uno como que uno sigue. Me pareció muy bacana esa nota de pie de página donde equiparas pues la figura de Gaviria con la de Pasolini. A ver si nos puedes comentar eso, sí, eso es muy chévere, ¿no? Sí. Pues como ¿qué encuentros ves ahí entre Gaviria y Pasolini? Pues son, en primer lugar, pues Pasolini, sobre todo el primer cine de Pasolini, es de las barriadas y de las comunas que llamamos aquí en Medellín de Roma, ¿no? De los muchachos de esas barriadas que están en el borde de la delincuencia, que viven la pobreza, la marginalidad, ¿sí? Y en ese sentido son muy parecidas, ¿no? Si uno ve a Catone o Mamá Roma, tienen mucho que ver en que la escogencia pues de la temática y de los personajes y de los escenarios, ¿no? Y al mismo tiempo, Pasolini también es un ateo profundamente católico y religioso, ¿no? A mí me encanta Pasolini por eso, porque precisamente ahí en el libro tengo un poema en homenaje a Pasolini, que yo lo pongo también como una especie de ángel que ateo y comunista y pederasta. Pero todo el tiempo, en todas las películas, así como dice Natalia, que subyace una preocupación religiosa en las películas de Pasolini. Y en las de Víctor también hay algo de eso todo el tiempo, ¿cierto? Subyaciendo una cosa que tiene que ver más allá de lo que yo llamo sociológico o político, ¿sí? De ese ámbito. Por eso, sí. Además, hay otras cosas, ¿no? Uno, conociendo ya la vida personal de Víctor y todo eso, la clave del cine de Víctor es una clave que no se puede conseguir, ni aprender, que es el amor. Es ese amor que él tiene por esos muchachos, por esa gente marginalizada y por esa realidad, ¿sí? Yo lo hablo en la crítica. Él ve bondad y belleza en donde todo el mundo ve maldad y fealdad, ¿no? Y Pasolini era muy parecido también. Pasolini vivía inquieto en ese mundo. Precisamente eso un poco fue lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Que uno de esos muchachos marginales lo termina matando, ¿no? Bueno, ya que hablas de Víctor, Gaviria, Pasolini, podemos meter ahí a Tarkovsky, ¿no? Que también haces un análisis de los También, ¿no? también. Sí. Tal vez un ateo
a pesar de sí mismo, ¿no? Un ateo. No, pero Tarkovsky no era ateo. Tarkovsky sí era plenamente creyente. Ortodoxo, cristiano ortodoxo. Ya. Eso lo dice él claramente en el libro, que es una maravilla, el libro de Tarkovsky, el de Esculpir en el tiempo, ¿no? Sí, porque ahí tienes un trabajo en este libro sobre una escena en particular, la de Andrei Rublev, donde habla de la construcción pues, de la campana. Esa es parte donde se presenta entonces el milagro, ¿no? El niño dice, tiene el secreto del padre para construir la campana, ¿no? Pero él está mintiendo. Ajá. Y se encuentra pues con Andrei Rublev, se encuentra la arcilla. Bueno, pues volví a ver otra vez, no me acordaba mucho de esa película, la volví a ver gracias pues, a tu trabajo. Esos segundos antes de que esa campana suene son de una tensión, ¿no? Insuperable, ¿no? Claro. Sí. Porque uno no sabe, ¿será que sonará, no sonará? Este tipo pues va a quedar ya en ridículo y mal. Y es esa cosa de la gracia. Sabes que también está en Dreyer, ¿no? En Carl Dreyer también maneja eso magistralmente, ¿no? Del milagro, de la gracia, de lo irracional, pero en un buen sentido, no en un sentido científico, psicoanalítico, sino en un sentido de lo metafísico, del más allá, ¿no? Sí, y o sea, hacia el final tú pues como que haces ahí, sí, piensas en analogías y simbolismos, pues como que esta Sí, pero cosa, sí. eso tiene que ver con la reflexión que hago sobre la imagen de devoción y la imagen icónica de los íconos y los... Claro, el niño como una especie de, ¿cierto? De Jesús, niño, sabio, ¿cierto? Que sorprende pues a los adultos y tal. No me acuerdo si lo dijiste, o si Sí, no, sí. pues, sí, no, pero lo que yo vi es esta imagen de Rublev agarrando al niño, pues, ¿cómo se dice? Sí, consolándolo. Piensa en la figura de la piedad, de Miguel Ángel. Creo que, ¿yo qué digo ahí? No sé si lo dices o si la podemos aceptar ahí también como una especie de simbolismo, pues. Sí, pero yo le hice otra analogía con otro ícono de la imaginería cristiana. Ya no me acuerdo, pero sí tienes razón, tienes toda la razón. Sí. Y esa es otra cosa que me gustaría de pronto en un futuro desarrollar, que es saber si se puede hablar de un cine icónico, pero en el sentido pues de los íconos sagrados del medioevo, de los íconos bizantinos y de los íconos orientales, porque pues toda la teología de los íconos es sobre pintura, en pintura, no en cine. Entonces, a ver hasta qué punto se podría hablar de un cine icónico. Porque ahí siempre como que dices, bueno, no me voy a atrever a decir que esta película está a nivel de los íconos sagrados, tal. ¿Por qué haces esa aclaración? O sea, por lo que te estoy diciendo, porque la imagen icónica tiene una cantidad de prerequisitos, que es lo mismo que la diferencia entre el mito y la filosofía, ¿cierto? El mito y la alegoría. El ícono tiene una teología porque el ícono se considera que es inspiración divina. Los orientales y los pintores de ícono bizantinos y todo eso consideraban que el ícono no era que él los estuviera pintando el artista, ¿no? O sea, no es una creación original del artista, sino que es una pintura que recibe la inspiración divina y que él la transcribe. Claro que está mediatizada, y eso no lo digo, pero habría que tener, mediatizada por la Biblia, ¿no? Por el mensaje revelado en la Biblia. Todas las figuras icónicas son escenas bíblicas, ¿no? Bueno, tal vez tengo una última pregunta y es, bueno, siempre has hecho como
Sí, ¿qué? A ver, como esta idea del el cine puede ser filosofía, por supuesto, y la filosofía puede ser cine. No sé si nos puede dar un ejemplo en el cual la filosofía, la conceptualización, tenga como un lenguaje cinematográfico o... ¿Cómo, cómo? Pues Perdona. porque, o sea, hemos planteado que el cine puede ser filosofía, ¿cierto? El cine puede plantear temáticas filosóficas, el cine se puede ver en clave filosófica, y a la vez también la filosofía se puede expresar a través de imagen o cine. No sé si nos puede dar un ejemplo, cómo podemos ver que la filosofía se pueda expresar, puede ser leída en clave de imagen o cinematográfica. Pues, pues no, los que yo digo, o sea, el mito de la caverna, el mecanismo cinematográfico de Bersón, o sea, y hay una cantidad de imágenes, casi, Bersón dice que todos los filósofos parten de imágenes, no de conceptos, es muy interesante. Entonces, por ejemplo, el diablillo de Descartes, o la navaja de Occam, o la música de Schopenhauer, o siempre uno encuentra un elemento de imagen, porque es que la filosofía, el único que creía que se podía hacer filosofía puramente conceptual y espiritual era Hegel. ¿Sí? Y Hegel critica a Platón por eso, ¿cierto? Porque Hegel dice que todo lo que sea imagen es rezagos de pensamiento religioso y que para Hegel la filosofía está por encima de la religión. Y entonces, en esa medida, él lo que pretende es llegar por medio de la filosofía al espíritu absoluto. En esa medida también Hegel cae en el problema ese platónico y oriental de contraponer el espíritu a la materia, ¿cierto? Por eso es que después Marx lo invierte, ¿sí? Pone la materia por encima del espíritu, ¿cierto? Sí. Entonces hay una cantidad, por ejemplo, Deleuze dice, eso es otra cosa también muy simpática, Deleuze dice que los conceptos en los tratados filosóficos son como los personajes de una novela. ¿Sí? Fíjate que de todas maneras un tratado filosófico, por muy abstracto y todo que sea, tiene una narración, tiene una secuencialidad y tiene esa secuencialidad lógica y tienen unos conceptos que se contraponen unos a otros, que todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, en esa medida la filosofía es, digamos, cinematográfica o artística. El mismo hecho de que la filosofía es literatura, ¿sí? Se necesita ser un buen escritor también para ser un buen filósofo, ¿cierto? Y por eso a mí me chocan mucho estos filósofos que escriben, yo no me voy a atrever a decir muy mal, pero por lo menos enredado y abstrusos, por ejemplo, como Heidegger, ¿cierto? Mientras que me encantan Schopenhauer, Nietzsche, que son tipos que son unos escritores maravillosos, a pesar de que no estoy de acuerdo pues con la filosofía ni de Schopenhauer ni la de Nietzsche, pero sí. ¿Cómo es que decía Ortega y Gasset? Decía, la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Claro. Por aquí hay un muy buen amigo nuestro, le he recomendado pues a Luis Alberto Álvarez y últimamente le recomendé pues tu libro, así que José, adelante. Tal vez puede ser la última intervención, que para no abusar pues de vos, Andrés. José. No, yo no, problema no tengo. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la presentación y por el libro. A mí me llamaba, para ser muy conciso, tratar de serlo, me llamaba José, mucho ¿puedes activar la cámara? De pronto. No me deja, me dice, you cannot start your video. No da, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, qué pena. No, lo tenés que hacer con anfitrión en Tehuarán. No. Ah, listo, sí, eso sí, ya voy. Sí, porque... Ahí ya sí puedes, José.
Ahí sí. Ay, sí, ya se ve. Bueno, me llamaba mucho la atención que cuando usted hablaba de la mujer del animal en el texto, usted hablaba algo de Deleuze que era sobre el rostro. El primer plano, como el mecanismo para llegar a ese rostro, y cómo en el rostro se marcaba la afección, la cercanía, la emoción, todos esos como sentimientos. Y me llevaba ahí mucho también a la filosofía de Levinas, no sé si de pronto lo ha trabajado, del rostro. No, pues por referencia indirecta, pero no lo he leído. Sí, él era, pues así como a grandes rasgos, un filósofo lituano-francés que vivió todo esto de la Segunda Guerra Mundial, él era judío. Judío. Y él decía que está en el rostro se manifiesta y se marca la responsabilidad por el otro. Y el rostro es como una categoría metafísica incluso en ese sentido. Y yo veía también en la película, también yo lo del cuchillo, por ejemplo, yo ahí, pues la película yo la vi recién salida hace mucho rato y nunca me paré a reflexionar sobre lo del cuchillo y la posibilidad de matar y de ser justicia. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, si en el rostro, si de pronto usted ve que Víctor inconscientemente, ya usted lo decía con Borges, que muchas veces el autor no es consciente de eso que lleva, pero si de pronto en esta película, en esta obra de Víctor, en esos primeros planos del rostro de Amparo, también se marca eso, la responsabilidad por el otro. O sea, ya hace como el juego del bien y el mal, pero ese rostro de Amparo también podría marcar eso, responsabilidad por el otro, un querer el bien. Claro que sí, claro. Y Deleuze hace dedica muchas páginas a la reflexión sobre el rostro. No me acuerdo exactamente qué, pero la importancia del rostro. Los íconos orientales y bizantinos también tienen mucho que ver con el rostro y sobre todo el rostro de Cristo, ¿no? Que es la imagen de Dios. Y por supuesto, pero mira, me pones a pensar una cosa. En estos días Víctor me mandó la película que nosotros vimos y que seguramente vos viste. Es una película que Víctor no tuvo control sobre la edición, pues sí lo tuvo, pero no total, no total. Entonces en estos días me mandó una edición nueva que hizo él. Y en la nueva edición trata de evitar tanto primer plano y tanto planos de los rostros, porque a mí me parece, y yo se lo había manifestado, en la primera película, la primera edición, hay demasiado primer plano y eso le quita apertura, sobre todo al entorno y al ambiente de donde está desarrollándose la idea. Y mira, le decía yo, hombre, en la primera edición prácticamente el personaje principal es el animal. Y en la segunda edición ya ve uno que el personaje principal es ella, que es realmente el personaje principal. Por esas cosas pues raras del cine que cambia uno la edición y cambia el significado de las cosas, ¿no? Sí. Pero claro, estoy de acuerdo. Y me ha interesado de pronto leer a Levinas. Lo que pasa es que uno no tiene tiempo para leer tanta cosa. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, no, yo tenía otras cosas para acá, pero sí, primero que todo no quiero abusar pues, de nuevo de vos y No, si enseguida querés, también. la última, pues. Bueno, pues, ya que me están dando confianza, dos, pues. La primera es, me parece como muy interesante esa, no sé, yo lo veo muy, esa cosa del heterónimo, sí. El alter ego y el Sí, alter vago, como el alter dice. vago, sí. Como esa reivindicación, incluso pues leyendo cosas tuyas ahí, pensaba mucho en Nabokov, pues como esa idea de la historia está contada a modo de ficción, sí, la verdad y la ficción, ¿cierto? No hay que hacer una separación tajante, que sería pues casi una separación clásica que platónica, ¿no? Como esa reivindicación que haces de la ficción, me parece como muy,
muy interesante. Bueno, ese fue como un comentario. Lo otro que me gustó mucho de tus ensayos de ahí fue el de una odisea del espacio, 2001, una odisea del espacio. A ver si nos puedes comentar, ¿cierto? ¿Qué piensas en torno, pues, como a... Bueno, ya creo que la imagen ahí la llevas al nivel del consumo, ¿no? Imagen y consumo se convierten en una cosa y lo mismo, ¿no? Es la idea, creo que esa idea es de Baudrillard, de la caverna sin el mundo de las ideas y sin el exterior, ¿sí? O sea, ya vivimos en una caverna sin esa referencia ya metafísica. Entonces, el mundo ya de la pura apariencia, ¿no? De la pura imagen, ¿sí? Sin referencia trascendental, ¿sí? Y por tanto, al no tener referencia trascendental, no tiene sustento metafísico, ¿sí? Que es un poco el plano de inmanencia deleuziano, ¿sí? Ya todo, y lo mismo el mundo del cine y la imagen de Bergson, que todo ya es el cine, ¿no? Y se pierde esa referencia. Es que, pues, no tenemos tiempo de hablar todo, hay muchas cosas que hablar. Otro de los problemas de la idea de imagen en clásica y antigua es que la imagen es simplemente una representación de algo, ¿sí? Y mientras que Berzón y Deleuze tratan ya de convertir la imagen en algo, o sea, en el ser de las cosas, ¿sí? O sea, la imagen sin referencia a nada más exterior a ella, sino ella misma, ¿sí? Eso, entonces, el mundo hiperdesarrollado, hipertecnológico que plantea Odisea del Espacio, que es también parecido al de Matrix, que yo hago también referencia, es ese mundo en donde ya no hay referencia exterior de nada, sino que es el mundo, y el mundo donde ya es las máquinas, pues, tal vez Kubrick es el primero que plantea eso claramente en el cine, de que las máquinas piensan y entonces establecen un dominio sobre el ser humano, ¿no? O que el ser humano cae, digamos, víctima de su propio invento, ¿no? Que son las máquinas, ¿no? O sea, es la hegemonía de la razón científica y de la razón tecnológica y la pérdida de la razón de sabiduría que hablaba San Agustín, ¿cierto? Y la pérdida de la intuición, ¿no? Y ya lo otro pues eso tampoco lo hablamos, que es muy interesante, de la cuestión de la ficción y la realidad, la verdad y la mentira, que es lo que maneja Un tigre de papel, ¿sí? El falso documental, o la ficción verdadera. Ese es el punto, o sea, de que la ficción, todos tenemos la tendencia a creer, y vuelvo a hablar del hombre común, del común y corriente, el peatón que uno ve, de creer que la ficción es mentira, identificar la ficción con mentira, ¿sí? Ah, no, es que eso es una película, ¿verdad? Se montó en esa película, ¿sí? Y entonces ahí lo que se está haciendo es descalificando el arte y el cine y todo como instrumento de verdad, ¿sí? De develar la verdad, ¿sí? Y en esa medida lo que llamaba Aristóteles la verosimilitud, o sea, la verdad ficticia es la verdad verosímil, ¿cierto? Que está entonces, uno no puede decir que el Quijote es mentira
porque nadie ha visto el Quijote por ahí andando, ¿cierto? Porque el Quijote es verdad porque es una creación de Cervantes que todo el mundo conoce como un dato, digámoslo, de conciencia, pero es que ¿qué no conoce uno como dato de conciencia? Todo lo conoce como un dato de la conciencia. Entonces, el Quijote, digamos, no tiene materialidad, aunque también la tiene en su ficción, ¿sí? Entonces, es real. Yo esa idea la tomé de don Miguel de Unamuno, que don Miguel de Unamuno dice que los entes de ficción son inclusive a veces más reales que nosotros mismos, ¿sí? Nosotros podemos inclusive saber más de un personaje de una novela porque el novelista nos lo ha mostrado en todos sus entresijos internos y en toda su vida y su cotidianidad, que lo que nosotros podemos saber no sé, de un hermano, de la esposa o de su padre o de un amigo, ¿cierto? Que a veces no nos detenemos a observarlo con esa minuciosidad y esa penetración que el artista observa a su propio personaje, ¿cierto? Además, otra cosa, hay una entidad ontológica del personaje de ficción. García Márquez decía que que la novela empieza a funcionar, a ser buena novela y todo eso, cuando los personajes empiezan a andar solos y tienen ellos ya su propia dinámica y su propia capacidad de decidir y de ser, y que ya el escritor tiene que respetar esa persona que él ha creado en su propia libertad y etcétera, ¿no? Sí, un buen ejemplo de eso es, bueno, es impresionante cómo en un tigre de papel, con la excusa de un tipo, que están buscando a un tipo, salen tantos expertos hablando de tanta cosa que podemos ubicar dentro del plano de lo real, pues como se habla de gran parte de la historia del siglo XX, de la última mitad del siglo XX, con la excusa de buscar a un tipo ficticio, pues. Correcto. Es muy, muy bueno. O sea, por eso me gusta la película, porque con la ficción está haciendo historia y está haciendo reflexión sociológica, digámoslo así, y política también, con la ficción. Mira, yo una vez le mostré a dos amigos intelectuales, tipos que profesores de universidad que conocen todo eso, le mostré la película y se la tragaron entera. Y después me dijo, oye, y ese tipo que no sabíamos nosotros quién es, cómo es, dónde está, que no sé qué. Exacto, bueno, existe tanto que le hicieron una entrevista, ¿no? Precisamente que aparece en tu libro. La entrevista entre Andrés Upegui y Orson Welles, ¿no? O fue Orson Welles, ¿no? Que Orson Welles también es otra ficción que yo hago, pues, de un crítico de cine, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, Andrés, muy, muy bueno el encuentro con vos, aprendimos mucho. Antes es que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias y ojalá te podamos tener aquí en tu próximo libro. Ah, bueno, no, claro, con gusto, ¿no? Y cualquier cosa me pueden invitar de cuando vean alguna otra conferencia o alguna otra película o algo así. Claro. Listo. Sí, para noviembre tenemos planeado hacer un encuentro sobre el viaje en el cine. A lo mejor te animás a... Ah, sí, el que me mandaste los textos, sí. Sí, el viaje en el cine. Así que bueno, no, que tenemos que seguir en contacto. Muy chévere, muy bacano. Claro que sí, hombre, Wilson. Muchísimas gracias a vos, hombre. Bueno, mucha suerte, bueno, pues. Hasta luego, gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, Guarán, ¿nos quedamos acá o qué? Bueno, descansamos 10 minutos y nos volvemos a conectar. Listo. Listo. Bueno, yo me voy a salir entonces. Estamos aquí a las 4:20 de nuevo. Listo, gracias, chao.